No se te escuchan. No se te escucha. Nada. Está apagado. Buenas tardes con todos y cada uno de nuestros participantes. Hoy, 9 de octubre del año 2024, damos inicio a una nueva edición de nuestro programa Miércoles de Gestión Pública. El día de hoy tendremos el tema Principios del procedimiento administrativo electrónico en el Perú. Y para ello tenemos las palabras de nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Ana María Martínez. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas, servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú. En mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un placer saludarlos en este evento académico de los miércoles de gestión pública, cuyo objetivo es contribuir con la capacitación continua de todos los abogados, estudiantes universitarios, servidores públicos y público en general, ofreciéndoles diferentes temas relacionados a la gestión pública, a la administración pública, al derecho administrativo y otros temas relacionados. Este Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene impulsando este año diferentes capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, ahí que está al alcance de todos ustedes, y estas capacitaciones las hacemos todos los días. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Pedro Patrón Bedoya, quien es abogado, ex viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia del año 1988. Trabajó también en esta institución como director nacional de justicia en el año 1987 y además tiene un arduo currículum que ya Denise luego nos ilustrará. El doctor también ejerció funciones en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Educación y es hijo del ilustre doctor Pedro Patrón Faura, quien fue director general del Servicio Civil y Pensiones del Ministerio de Justicia y además propulsó la dación de la Ley 11377 del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil. Pues nuestro invitado especial va a disertar el día de hoy sobre el tema de los principios del procedimiento administrativo electrónico en el Perú. Un tema muy importante y relevante para todo lo que es gestión pública. Le reiteramos, doctor Pedro Patrón Bedoya, por aceptar esta invitación de acompañarnos el día de hoy en este espacio académico, y estamos seguros que este tema de suma importancia ilustrará a todos nuestros participantes esta tarde. Quiero agradecer también a los más de 600 personas que hasta el momento se han conectado para este evento. Sean muy bienvenidos y disfruten de este espacio académico de los miércoles de gestión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Martínez. De manera breve, antes de dar lectura a la reseña del doctor Pedro Patrón Bedoya, recordamos a nuestros queridos participantes que nuestro ponente el día de hoy tendrá una conferencia de aproximadamente 50 minutos y luego de ello daremos un espacio para formular preguntas. El doctor Pedro Patrón Bedoya es abogado, ex viceministro de Justicia. Asimismo, ejerció funciones en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Educación. Se desempeñó como director nacional de Justicia. Fue asesor de la presidencia del Instituto Peruano de Deporte entre los años 2001 a 2003. También fue secretario general del Ministerio de Educación y director de normatividad electoral del Jurado Nacional de Elecciones entre los años 2006 a 2007. Al interior del Colegio de Abogados de Lima, entre los años 1999 y 2000,
El doctor Pedro Patrón Bedoya desarrolló las funciones de director de publicaciones y director de comunicaciones e informática jurídica, además de haber ejercido funciones como vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. El doctor Pedro Patrón Bedoya tiene 52 años de experiencia como abogado y más de 46 años como docente universitario a nivel de pre y posgrado y en maestrías. Fue vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática. Asimismo, es maestro en la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI, y es un profesional experto en derecho administrativo, procesal administrativo, laboral, constitucional, municipal y de las nuevas tecnologías, entre otras especialidades. Es un destacado expositor nacional e internacional en todos los temas de su vasta experiencia. Es autor de libros de legislación y doctrina jurídico-administrativa. Asimismo, es consultor legal y administrativo al más alto nivel de PNUD, el BID y el Banco Mundial, así como de empresas e instituciones públicas y privadas. También es árbitro en contrataciones estatales y ganador absoluto del primer concurso nacional para la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy, el doctor Pedro Patrón Bedoya nos compartirá su visión y conocimientos acerca de los principios del procedimiento administrativo electrónico en el Perú, por lo cual su experiencia y conocimiento en este ámbito serán, sin duda, de gran valor para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora Martínez. Adelante, doctor Pedro Patrón. Lo escuchamos. Un momentito, por favor. Doctor Patrón, ¿podemos verificar nuestros audios? Un minuto, por favor. Sí, estuve Perfecto. conmovido con esta introducción que me olvidé de prender el micro. Mi saludo muy especial a la doctora Ana María Martínez. Me siento extraño decirle doctora Ana María Martínez, yo la conozco a Anita de muchísimos años. Soy testigo de excepción de su dilatada y muy encomiable trayectoria profesional, y el cargo que ella ostenta precisamente es fruto de la meritocracia. Esa meritocracia a la cual siempre nosotros tratamos de impulsar y que creemos que es la única manera de acreditar un proceso de actualización de potencialidades como lo que ha hecho la doctora Martínez. Mi saludo especial para la doctora Martínez. Mi saludo también a Denise Martínez, que ha tenido la generosidad de hacer esta exposición de mi trayectoria, que seguramente es enjundiosa porque son muchos años, pero yo siempre soy partícipe de la idea de que la trayectoria tiene que acreditarse en los momentos en que uno hace las disertaciones. Y justamente se ha seleccionado en este miércoles de la gestión pública este tema de gran actualidad, que lo comprobamos frecuentemente cuando verificamos que existe una creciente demanda en las universidades y en los centros académicos acerca de la problemática del procedimiento administrativo. El tiempo asignado, como es natural, exige rigor en la exposición y brevedad en la misma. En tal sentido, vamos a optimizar el uso de este lapso de la forma más apropiada posible. Vamos a proyectar en este momento, bajo la plataforma Prezi, una exposición que los señores participantes tendrán a su disposición inmediatamente después que nosotros concluyamos nuestra presentación. Se denomina principios del procedimiento administrativo electrónico porque lo que hemos querido es integrar precisamente nuestra experiencia en el derecho administrativo y en el derecho de las tecnologías. La Ley del Procedimiento Administrativo General, que proviene del año 2001, ha ido proponiendo un conjunto de principios en el artículo 4 del título preliminar
de su texto, que actualmente ya tiene un texto único ordenado desde el año 2019, el Decreto Supremo 004/2019 JUS, precisamente proveniente de nuestro Ministerio de Justicia. Estos principios son, en primer lugar, el principio de legalidad. En este caso, el legislador ha querido plantear un enfoque tridimensional del concepto de legalidad. Concepto de legalidad que ha sido habitualmente tratado desde una perspectiva estrictamente jurídica, pero que gracias al aporte innovador de los legisladores en esta legislación, nos propone, además del denominado enfoque juridicista, donde exige la sujeción a la Constitución, la ley y el derecho, que también tengamos en cuenta en un segundo ángulo de análisis lo concerniente a las facultades atribuidas y finalmente en una perspectiva teleológica lo que concierne a los fines conferidos o la finalidad pública, que como todos tal vez sepamos, forma parte de los 5 requisitos de validez del acto administrativo reconocido en el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En tal sentido, los procedimientos deben estar conformes al ordenamiento, ya sea legal o administrativo, como los reglamentos o los estatutos institucionales. De modo tal que tengamos como base de esta exigencia del principio de legalidad todo el ordenamiento jurídico que pudiera ser aplicable. Un segundo principio importante es el principio del debido procedimiento. El principio del debido procedimiento, inspirado en el debido proceso constitucional, reconoce también una visión tridimensional, porque exige que se le garantice y se le reconozca el derecho al administrado para exponer sus argumentos, para ofrecer y producir pruebas y la expectativa de obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 3 elementos que son inherentes a lo que debe ser un debido procedimiento, que además se enriquece con el aporte supletorio del derecho procesal civil, que es la fuente originaria y matricial de todo proceso o procedimiento en el mundo jurídico de nuestro país y en el derecho comparado, debiéndose naturalmente cumplir los trámites necesarios y legítimos que establece dicho ordenamiento jurídico. Un tercer principio que es importante, yo diría que es uno de los principios emblemáticos del procedimiento administrativo electrónico en nuestro país, es el impulso de oficio. La búsqueda de articular y desarrollar la actividad procesal en nuestro país, pensando en que es la autoridad administrativa la responsable de su decurso, del impulso y el desarrollo del mismo. El auxilio de la tecnología da un respaldo fundamental para que este atributo que se le asigna al funcionario público sea llevado a efecto. De modo tal que no haya ningún obstáculo que permita que el trámite administrativo discurra con regularidad. Ningún plazo, ningún requisito, ninguna exigencia, ninguna formalidad. De modo tal que en cualquier circunstancia será la autoridad la que tendrá que asumir la responsabilidad cuando haya un medio probatorio que alguien se hubiera desistido, por ejemplo, en donde la autoridad podrá hacerlo prevalecer, inclusive la carga de la prueba, que habitualmente reposa y quien la ofrece en el procedimiento administrativo se establece que ella se relaciona intrínsecamente con el impulso que debe realizar la autoridad administrativa. Otro principio importante es el principio de razonabilidad. Este es un principio que está consagrado en la parte general de nuestro procedimiento
administrativo y permítame apagar la cámara porque a veces crea alguna limitación en el Internet. Decíamos que se encuentra reconocido en el procedimiento general, pero también se reconoce en el procedimiento sancionador, equivalente a la proporcionalidad, al equilibrio que debe haber entre los medios y los fines, entre las situaciones producidas y las relaciones y los hechos que se van a desarrollar en función de esa situación. Otro principio importante que desarrolla nuestra ley es el principio de imparcialidad. El principio que exige la no discriminación, el trato igualitario, la igualdad de oportunidades, basado en el consagrado principio constitucional de igualdad ante la ley. El propósito que debe haber permanentemente de que nuestras autoridades deban actuar sin establecer ningún tipo de exclusiones y que se basen en la naturaleza de las cosas y no en función de las personas. Otro principio importante es el principio del informalismo. Esta es una innovación de la ley del procedimiento administrativo general, de modo tal que podamos exigir que haya el ingreso y la decisión final de las pretensiones sin que afecten los derechos e intereses en ningún modo. En tal sentido, se deberán subsanar de oficio, por impulso de la administración, cualquier exigencia innecesaria dentro del procedimiento. En ese sentido, el informalismo representa un gran aporte en la doctrina procesal administrativa de nuestro país. Otro principio importante que reconoce nuestra legislación y que emana de la Ley de Simplificación Administrativa, la 25035, es el principio de presunción de veracidad. Un principio polémico, un principio que se pone a prueba en circunstancias en que ha crecido la corrupción, en que ha crecido la desconfianza, en que se han producido actos de vulneración de esta lealtad que debe haber entre las personas. Pero la credibilidad, la veracidad, los valores tienen que prevalecer. Y es por ello que el legislador ha insistido en la preeminencia de la presunción de veracidad, que es un criterio que surge precisamente para darle agilización al trámite administrativo. La fiscalización antes de la simplificación administrativa era una fiscalización ex ante, una fiscalización en la cual se tenía que verificar previamente el cumplimiento de algunos requisitos, se exigían algunas formalidades, el cumplimiento de la presentación de algunos documentos en original y gracias a los estudios que se realizan en la década de los 70 y que se plasman en nuestra ley del año 89, la 25035, se da esta figura de la fiscalización ex post. Se garantiza el cumplimiento de los requisitos básicos de la administración y luego se lleva a cabo una fiscalización posterior para constatar el cumplimiento de este principio de presunción de veracidad. Tenemos luego el principio de buena fe o conducta procedimental. La buena fe, que es un instituto desde el derecho romano, que asegura el respaldo de los contratos, de los procesos e inclusive los registros públicos, que acreditan el respeto y la colaboración y que aseguran la credibilidad para que no haya ninguna modificación de los criterios que aseguren
esta buena fe en el procedimiento, que inclusive en circunstancias en que se apreciara que algún acto administrativo hubiera sido nulo, si ha habido buena fe, esto que se hubiera producido será declarado hacia adelante, no con criterio retroactivo, sino con criterio ultraactivo. Otro principio importante también es el principio de celeridad, la agilización de los trámites, evitar formulismos, plazos excesivos que deberán ser revisados permanentemente, exigencias costosas, tratar de reducir al mínimo los costos sin menoscabo del financiamiento de las actividades en la tramitación administrativa que exigen tener en cuenta estos costos que en un momento determinado deberán atenderse. Y lógicamente la agilización, la simplificación será en salvaguarda del interés público. Otro principio que está reconocido en nuestra ley y que forma parte del desarrollo de esta conferencia el día de hoy es el principio de eficacia. Eficacia que tiene que ver con la finalidad pública, que es uno de los elementos constitutivos también de la legalidad, porque cabe anotar que cada uno de estos principios tiene una interrelación, tiene una interoperabilidad, de modo tal que acreditan entre sí una relación permanente, de modo tal que será el fin público el que deberá salvaguardarse, tratando de no privilegiar formalidades no esenciales. Y en ese orden, por ejemplo, se ha introducido en esta ley el concepto de la conservación del acto administrativo cuando se trata del incumplimiento o la transgresión de algunas formalidades o requisitos no esenciales. De este modo, se da garantía al administrado y finalmente se viabiliza la aplicación de las normas jurídicas. El derecho es mutante, el derecho es cambiante y supone la exigencia de nuevas perspectivas para garantizar el servicio al ciudadano. Un principio medular del procedimiento administrativo y la tecnología es el principio de verdad material, la libertad de la prueba, la garantía de ofrecer los medios probatorios que fueran pertinentes con inclusión del valor probatorio del documento informático, la presencia de la transmisión de datos a distancia, del gobierno digital y todos estos mecanismos que la pandemia ha reimpulsado y que ha garantizado su permanencia en el tiempo y en el espacio. De tal manera que haga la posibilidad de que la autoridad administrativa en un momento determinado, como ya lo hemos señalado, pudiera exigir la prevalencia de los medios probatorios, aun cuando ellos los administrados, entendemos, se hayan eximido de ellas, porque pudiera entender la administración que estos medios probatorios serían necesarios para proteger el cumplimiento de la ley y salvaguardar el interés público. Otro principio importante y que ha surgido vigorosamente a comienzos del siglo es el principio de participación, lo que llaman los tratadistas los accesos, el acceso a la información, el acceso a la gestión y el acceso al control de los servicios públicos. Transparencia que ha sido regulada inclusive en instrumentos internacionales y que comporta que no haya necesidad de expresar las causas por las cuales requerimos tal información, siempre y cuando, dice el inciso quinto del artículo 2 de la Constitución, se salvaguarde la intimidad personal y la seguridad nacional conforme a las normas que en cada caso pertinentemente
son aplicables en este caso. El principio de simplicidad, estrechamente relacionado con la celeridad y con el informalismo, exige la eliminación de cualquier complejidad con el acompañamiento tecnológico. La inteligencia artificial, que ha irrumpido vigorosamente con una ley recientemente para el desarrollo económico y social, nos va situando en una perspectiva que permite precisamente el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para garantizar la optimización de las actividades que se puedan realizar, la supresión o racionalización de los requisitos y darle orientación principal a los fines exigidos para proteger al ciudadano. Otro principio importante es el principio de uniformidad. El establecimiento de requisitos, plazos y términos equivalentes para trámites similares. Es importante hacer un estudio horizontal con el TUPA a la mano, en el cual se pueda proponer un tratamiento de equivalencia, de homologación entre estos tres conceptos: requisitos, plazos y términos, de modo tal que se pueda garantizar en un tratamiento coherente lo que es la actividad en función de los procesos, en función de los resultados, en perspectiva de la productividad y la competitividad y por tanto de la gobernabilidad. Que las excepciones no se conviertan en regla general y se logre la estandarización tecnológica del procedimiento. Es una vieja aspiración y esta es una iniciativa que el Ministerio de Justicia viene impulsando en el sentido de lograr, por ejemplo, crear el TUPA electrónico, un TUPA único que pueda servir de marco de referencia para la actuación administrativa. El principio de predictibilidad o de confianza legítima es importantísimo para la inversión, para el desarrollo apropiado, con expectativa y con seguridad en el ámbito administrativo. La confianza, la credibilidad, la predictibilidad, la veracidad, son valores que aun cuando en determinadas circunstancias pudieran ponerse en situación de riesgo, deben prevalecer y son el sustento de países que han logrado su desarrollo habiendo sido países emergentes. Y existen múltiples ejemplos. En el norte de Europa, los países nórdicos, Noruega, por ejemplo, o Singapur, la misma India, el Japón, Corea, la China, que en su momento fueron países subordinados, países periferia, y que gracias al desarrollo de sus valores y el desarrollo de una serie de criterios de confianza, han logrado que finalmente se alcancen niveles de desarrollo. En tal sentido, la posibilidad de tener certeza de cuál es el resultado que se va a obtener en una gestión es importante, sobre todo para aquel que va a destinar recursos de inversión para el desarrollo de nuestro país. Concluye el primer listado que enunció la Ley del Procedimiento Administrativo General el año 2001 con el principio de privilegio de controles posteriores. La doctrina nos anuncia que este principio tiene una estrecha relación con el principio de presunción de veracidad. Ofrezcamos al ciudadano requisitos que sean accesibles. Hagamos de estos requisitos un conjunto de exigencias que admitan prueba en contrario y que en circunstancias en que se verificara
que no se acreditara esta idoneidad, esta veracidad de los documentos y las declaraciones que se hicieran, se podrán aplicar 3 medidas que son terminantes. Por un lado, la nulidad del acto administrativo. En segundo lugar, una multa pecuniaria. Y en tercer lugar, la denuncia penal por delito contra la fe pública. Desafortunadamente, en la práctica, la multa pecuniaria no se aplica y la denuncia penal no es efectivamente efectivizada como corresponde de acuerdo a las exigencias legales. Recientemente, y a raíz de algunas normas de simplificación administrativa, los decretos legislativos 1272, 1310 y 1452 han permitido la incorporación de 3 nuevos principios al procedimiento administrativo y la relación con la tecnología. En primer lugar, el principio del ejercicio legítimo del poder. 17º principio que se ha integrado a nuestro ordenamiento jurídico procesal y que tiene que ver con el concepto de la potestad reglada, en el sentido de que el funcionario público, las únicas atribuciones o actividades que puede realizar son aquellas que hubieran sido conferidas expresamente por mandato de ley. Normas que reconocen desde la ley orgánica, el reglamento de organización y funciones y los instrumentos de gestión de desarrollo, una serie de facultades orientadas a la actividad funcional que desarrollan estos servidores del Estado. Y en la medida en que se extralimitaran en sus atribuciones, podrían incurrir en el abuso de autoridad o abuso del poder, que está previsto y sancionado en nuestro Código Penal. Del mismo modo que en la legislación administrativa se contempla también la existencia como falta administrativa de este abuso de autoridad. La facultad reglada es un atributo inherente al funcionario público y el daño que pudiera ocasionar esta extralimitación tendrá muchísimo mayor gravedad y por tanto deberá ser sancionado más drásticamente. Un penúltimo principio, y ya vamos sujetándonos al tiempo que amablemente nos ha dispensado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el principio de responsabilidad. En reciente certamen internacional, donde tuve el honor de participar como panelista, un expositor mexicano nos disertó sobre el compliance, el cumplimiento, y coincide con una tesis que venimos impulsando en nuestro país acerca de una reconceptualización de la teoría de la responsabilidad. Convencionalmente la responsabilidad está ligada a incumplimientos, a ilícitos, a transgresiones, a faltas, a delitos, es decir, en última instancia, la inobservancia de las exigencias y limitaciones a las que está ceñido el funcionario público. En la doctrina moderna, esta es una parte del concepto de responsabilidad, lo que algunos llamamos la responsabilidad negativa. Pero también debe reconocerse la existencia de una responsabilidad positiva, donde como resultado de una evaluación integral que se haga a nivel individual, grupal e institucional, se pueda concluir que un funcionario público o un grupo de funcionarios públicos, al cumplir con sus obligaciones, están llevando a cabo buenas prácticas, deben ser objeto de reconocimiento, de estímulo y de incentivo, en orden a darle mayor productividad, competitividad y brindar un mejor servicio a la nación. Si entonces
a la sanción al funcionario que incumple con sus obligaciones, pero prioritariamente darle mayor valor al reconocimiento de sus logros al funcionario y sobre todo una cosa muy importante, que debemos restablecer la carrera pública. Esta distorsión que en la administración pública se está produciendo a través de estas modalidades perversas del CAS y las órdenes de servicio deben desaparecer. Tuvieron su momento cuando se potenciaron los servicios no personales. Creímos que iban a desaparecer, pero lamentablemente no se continuó la propuesta de la Ley Marco del Empleo Público y los 5 proyectos que estaban listos para su aprobación en el Congreso, y emergió esta fórmula absurda de los contratos administrativos de servicio, los CAS, que pretendiéndole darle estabilidad, se le ha convertido en algunos casos en permanentes, convirtiéndose en un contrasentido, porque un contrato que es esencialmente de naturaleza eventual no puede tener el carácter de permanente. Volvamos a la carrera, volvamos a la evaluación integral, volvamos a los incentivos, volvamos al desarrollo del personal en una perspectiva de actualización de sus potencialidades. Y finalmente, el legislador nos sitúa en un último principio, el denominado principio de acceso permanente. Acceso que está en la participación, pero acceso que en este caso está referido no a la información en general, sino a la información específica que fuera inherente al trámite que está desarrollando el servidor o el administrado, y que integra o forma parte del procedimiento administrativo, de modo tal que en cualquier momento y utilizando los medios tecnológicos, accediendo a esa información a través de la página web, a través del portal, pueda conocer el movimiento de su expediente y además obtener la copia de los documentos contenidos en dicho procedimiento, que haga posible que aquellos documentos que ya tienen carácter oficial porque han sido suscritos por los funcionarios puedan ser entregados al administrado. Naturalmente no estamos hablando de aquellos documentos que todavía están en elaboración, que están en proyecto, porque son parte del laboratorio de proposición, de estudio y análisis de los funcionarios públicos. Pero sí debemos romper este secretismo, este absurdo criterio de no darle información a la persona, que inclusive es el actor principal de los trámites administrativos que se vienen desarrollando. 19 principios que hemos querido trabajar de manera específica, que están ligados con el ámbito de las nuevas tecnologías y que evidentemente ponen en valor esta nueva dimensión de estos pilares del procedimiento administrativo. 19 principios que deben ser la columna vertebral del quehacer burocrático en la administración pública. Y de esa manera estar en posibilidad de aplicarlos en todos y cada uno de los artículos de nuestra ley. En algún momento, un ejercicio que hicimos en un estudio de maestría sobre derecho administrativo que desarrollamos en alguna universidad de nuestro país, nosotros hicimos el esfuerzo de trabajar con los participantes para que por grupos de trabajo ellos pudieran identificar en qué medida, de forma expresa o tácita, los principios estaban integrados en todos y cada uno de los artículos de esta ley. Bien, señores, cumpliendo escrupulosamente con el horario que se nos ha asignado y justamente por el número importantísimo, veo en pantalla más de 960 participantes en esta aula virtual. Quisiera agradecerles por vuestra atención y damos pase para las preguntas que ustedes estimaran pertinentes.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Mire, tenemos aquí algunas preguntas que han formulado nuestros participantes. La primera de ellas lo formula la señorita Jennifer Elizabeth. Nos dice lo siguiente. Buenas tardes, estimado doctor. En pandemia se flexibilizó el ingreso de solicitudes con documentos escaneados o en fotografía. Y como por el principio de presunción de veracidad se presumían ciertos documentos, ayudó a agilizar los trámites de todo tipo. No obstante ello, aumentó el control posterior de los documentos y en su mayoría han dado inicio a denuncias penales por falsedad genérica. ¿Cómo podrían las entidades públicas reducir esta problemática? Pues al Estado le toma el doble de tiempo calificar un trámite, enviarlo a control posterior y luego proceder a la denuncia respectiva. Esa sería la pregunta. ¿Cómo podrían las entidades reducir esta problemática? Muchas gracias, Denise. Definitivamente, la lucha por hacer prevalecer los valores y principios es ardua. Y la búsqueda de la simplificación administrativa orienta los trámites a aplicar, sobre todo en situaciones excepcionales como la pandemia, mecanismos de acceso a la información por medios electrónicos. Evidentemente, el riesgo siempre subsistirá y no es menor cuando la tramitación es presencial. Más aún, existen mecanismos tecnológicos de verificación de la idoneidad de la documentación que da posibilidad para verificar si esta documentación es la que corresponde. Por otro lado, debemos recordar que el control posterior, la ley expresamente lo señala que es selectivo, no es un control exhaustivo de todos los documentos que han sido recibidos. Y en la medida en que se haga de forma selectiva, la carga de la verificación posterior será mucho menor. Pero también hay que recordar que en la doctrina moderna del control gubernamental y específicamente del control interno, se vienen desarrollando una serie de mecanismos para que no se tengan que llegar al control posterior, sino que todos los actores del control, que no son solamente los auditores, puedan intervenir en la fiscalización permanente que se debe desarrollar en la actuación pública. La modernidad, la evolución de los procesos de transformación siempre trae riesgos y creo que nadie puede negar que a pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, a pesar de los ilícitos, la tecnología tiene que avanzar, porque bajo ese criterio nosotros tendríamos que estar retrotrayendo nuestras actividades a épocas superadas. La historia de las grandes revoluciones así lo enseña. Y no podríamos imaginar el siglo XXI ya avanzado en una cuarta parte del primer centenario, que podríamos eludir, por ejemplo, la presencia de los adminículos tecnológicos. ¿Quién duda, por ejemplo, en la comunicación por las redes sociales? Todos nos comunicamos por WhatsApp, por teléfono, a través del celular. El teléfono fijo casi es un adorno en nuestras casas, los pocos que lo tienen, porque entendemos que ese es el avance de la tecnología con todos sus riesgos. Así que apliquemos los criterios como corresponde, no le tengamos miedo a la tecnología, seamos selectivos y demos paso también, para terminar, a que la gran mayoría de las personas somos honorables, somos honestas y no queremos delinquir. El vivo no es el rasgo significativo del peruano. El peruano es emprendedor, el peruano es esforzado, el peruano es sacrificado. Si hay en este momento más de 970 participantes en un curso de capacitación organizado con mucho éxito por el Ministerio de Justicia, es porque hay mucha gente que quiere capacitarse, ser mejor y aportar a su país. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos formula el señor Víctor Benjamín Gómez Santos.
¿Cómo se puede medir el cumplimiento de estos principios en una entidad pública? Decíamos en un momento determinado, y esta vez prometo no extenderme tanto porque habiendo tantas preguntas, uno se siente tentado de contestar, pero son exposiciones cortas. Nosotros tenemos que entender que la incorporación de los principios en una ley supone su fortalecimiento, porque son grandes lineamientos, grandes criterios doctrinarios que tenemos que saber interpretar en todos y cada uno de los distintos artículos de la ley. Estos 19 principios están repetidos en varios artículos y no en todos. Y lo que tenemos que asegurar es que los liguemos a esos artículos al momento de aplicarlos en cada uno de los trámites que vamos a realizar. Ese es un ejercicio que yo hice alguna vez en un curso de maestría, como les contaba a ustedes, y creo que valdría la pena que lo haga cada uno de ustedes con su ley en la mano. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana en los procedimientos electrónicos? Yo creo que hay una praxis muy importante, a pesar de la brecha digital que tenemos en el país, en donde un número cada vez más creciente de personas tienen un adminículo tecnológico. Me refiero a un celular. El celular tiene una potencialidad enorme. No es solamente para estar en Facebook, para estar en WhatsApp o llamar por teléfono o tener un correo. Aún en esas 4 funciones, ya el celular comporta verdaderamente una enorme vitalidad para la persona. Entonces yo creo que este mecanismo de comunicación tiene que potenciarse cada vez más y hacernos todos la certeza de que vamos a poder trabajar en función de ello. Ya lo estamos haciendo en la práctica. Ya lo estamos haciendo en la práctica. Ya nos comunicamos por estos medios. Este mismo curso que estamos haciendo o conferencia el día de hoy, hubiera sido imposible que pudiéramos congregar a 1000 personas en un lugar determinado. No sé exactamente, de acuerdo a la organización del ministerio, si tienen participantes de otras regiones. Supongo que sí. Imposible que hubieran podido estar con nosotros las personas de otras regiones, pero la tecnología lo permite. Entonces, asimilemos la cultura de la tecnología para que hagamos posible que la función pública sea eficiente. Gracias, doctor. Nos dice lo siguiente. Muchas entidades públicas ni siquiera hacen publicidad de los procedimientos administrativos que manejan, los plazos de estos y que involucra a los administrados. La pregunta es, ¿cómo hacer que el procedimiento administrativo vaya más allá y sea digital o que cuente con trámites virtuales y cuyo seguimiento sea posible y real por parte de todos? Partimos de la premisa de que desde el año 91 se creó el TUPA, con el decreto legislativo 757. Tenemos 33 años de vigencia del TUPA. Creo que es un compromiso del Estado peruano sistematizar el TUPA y lograr que las instituciones a nivel nacional puedan tener un texto único de procedimientos administrativos. Esto realmente es un tema pendiente en la agenda política peruana. En segundo lugar, creo que tenemos que también, como lo está haciendo muy acertadamente el Ministerio de Justicia, y veo las reuniones que hay hasta en los colegios y en una serie de instituciones, capacitar a las personas para que no solamente usen las redes sociales para asuntos personales, sino que también aprendan a desenvolverse en los accesos que hay en una serie de instituciones que evidentemente brindan una serie de servicios para que uno pueda acceder. Ustedes podrán verificar que instituciones emblemáticas como la SUNAT, SUNAR, Indecopi, el Banco de la Nación, etcétera, y otras instituciones privadas, tienen también mecanismos de acceso. Creo que el procedimiento administrativo tiene que ser informatizado a través de un TUPA electrónico.
esto creo que es necesario llevarlo a efecto y que no solamente sea una herramienta convencional. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos comunes al aplicar el ejercicio legítimo del poder sobre la base de lo que usted nos ha disertado? Yo creo que la principal dificultad está dada por el abuso del poder, pero el abuso del poder no solamente por el autoritarismo, sino desafortunadamente, esto hay que decirlo con absoluta claridad, y yo tengo la autoridad moral para decirlo, por falta de capacidad de algunos altos funcionarios. Yo siempre he sostenido que la carrera pública debe ser principalmente de los funcionarios, no solamente de los servidores. Aquel que puede o debe llegar a los altos cargos públicos, y no tengo ningún reparo porque no tengo ningún compromiso con la doctora Ana María Martínez. Yo soy testigo de excepción, lo dije al comienzo y lo vuelvo a decir cuantas veces sea necesario. Ella en este momento es directora general porque se lo ha ganado a pulso, ha hecho carrera, y eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchas personas en la administración pública que tienen trayectoria y por eso llegan a los altos cargos. Y en esa medida, la carrera tendrá que ser una herramienta de sostén, de soporte para el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el ejercicio legítimo del poder. El poder será ejercido legítimamente no solamente porque ha sido otorgado, sino porque hay capacidad de la persona para poder ejercerlo. Gracias, doctor. Nos indican en la siguiente pregunta. El procedimiento administrativo electrónico en el Perú ha traído consigo importantes beneficios en términos de eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, para maximizar su potencial, es crucial abordar los desafíos relacionados con la brecha digital, la seguridad, la resistencia al cambio y la interoperabilidad. La implementación de políticas inclusivas y la inversión en tecnología y capacitación son esenciales para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de estos avances. Doctor Patrón, desde su perspectiva, ¿qué se hace para minimizar esta brecha digital? Bueno, yo saludo la primera parte de su pregunta, que es una proposición muy bien sustentada, porque precisamente reconoce las piedras angulares de lo que debe ser el desarrollo tecnológico en el procedimiento administrativo. Y yo lo suscribo plenamente. Creo que la brecha digital no solamente se logra superar con mayores equipos y mayor cantidad de programas. En algún momento en el Perú se creyó que comprarles más computadoras a las personas era mejor. Bueno, si hay algo que podemos identificar en el país es que la adquisición de equipos no ha sido precisamente la solución. Yo creo que el esfuerzo que algunas operadoras de telefonía, por ejemplo, están haciendo es interesante. Y me parece importante el esfuerzo que se está haciendo a través de la Secretaría de Gestión Pública con el concepto de la interoperabilidad y a propósito de las normas que se dictaron a partir de las facultades delegadas por la ley 30.506 para que efectivamente se pueda lograr que esta interoperabilidad se concretice. Yo creo que es muy frecuente encontrar en algunos lugares que haya mucho mayor acceso que en otros. Es parte de nuestro desarrollo, pero honestamente yo pienso que es un problema de prioridades, es un problema de decisión política. El día que nuestros líderes se propongan verdaderamente abordar el tema del desarrollo resueltamente y no dedicarse a discusiones estériles, y lo digo sin ningún problema porque no tengo ningún compromiso con nadie, ese día seremos nuevamente un país desarrollado. Volveremos a ser Caral, volveremos a ser el Imperio Inca, volveremos a ser el Imperio Chinú. Creo que el Perú ha demostrado varias veces que ha sido líder en el mundo. Lo hemos demostrado en algunas situaciones especiales, como los Juegos Panamericanos, por ejemplo, y algunas otras oportunidades. De tal manera que lo que hay que hacer es proponérnoslo y hacerlo.
Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Los documentos enviados al correo institucional de un funcionario se considera válidamente presentado en el marco del expediente electrónico, siendo que el expediente se tramitó en forma presencial? A ver, lo que pasa es que si tenemos una etapa previa en la que ha habido una tramitación presencial, ya se ha introducido por normas expresas el procedimiento electrónico, evidentemente es el procedimiento electrónico el que prevalece. Lo que hay que diferenciar es que el funcionario tiene equipos, tiene programas, tiene procesos en la medida en que la institución se los ha facilitado. Eso no son equipos, herramientas, procesos y programas que le pertenecen, sino pertenecen a la institución. Y dependerá dónde ha señalado su domicilio legal la persona, por un lado, y por otro lado, cuáles son los canales oficiales que la entidad ha determinado para que se tramiten los expedientes, que eventualmente podría ser la computadora de alguna persona en un momento determinado o su correo electrónico que, reitero, no le pertenece a la persona, sino le pertenece a la institución. Sobre eso hay jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional. No se puede de ninguna manera asumir alguien que trabaja en una entidad pública o privada que las computadoras y los correos asignados le pertenecen, sino que son de propiedad de las instituciones. Hay muchas instituciones ahora que prohíben usar los correos electrónicos institucionales, los teléfonos celulares y demás para uso personal. Gracias, doctor. Doctor Pedro Patrón, en el contexto del principio de responsabilidad, cuando alguien, para beneficiar a una persona común, lo hace pasar como incapacitada mental para que se le otorgue un beneficio, ¿de quién sería la responsabilidad si es que los involucrados no denuncian? Esto en el entendido que el certificado sale a nombre del Ministerio de Salud. Bueno, aquí hay varias cosas distorsionadas, ¿no? En primer lugar, hay alguien que ha presentado a alguna persona como que tiene esa condición. Hay de otro lado funcionarios que no se han tomado el cuidado de hacer las verificaciones correspondientes y sin ello se ha desarrollado un trámite que lógicamente está destinado, si se llega a detectar, a ser declarado nulo, asumiéndose, y la ley es muy explícita al respecto, que la nulidad trae consigo la responsabilidad negativa, como le llamo yo, del funcionario. Lógicamente, si hay situaciones en donde ha habido buena fe de la persona, que no estuviera en capacidad de poder actuar por sí mismo, habría que estudiar el asunto para determinar quiénes son los responsables en última instancia. Salvo que la persona efectivamente sí tenga el derecho y solamente quienes han usado indebidamente esa situación serán los sancionados. La siguiente consulta. Doctor, por pandemia se ha considerado mucho las notificaciones electrónicas. Sin embargo, aún hay entidades públicas que ante procesos no contenciosos se limitan a notificar en físico, haciendo prueba de que no llega la notificación a la dirección indicada. Y como resultado, se tiene el paso de un proceso no contencioso a uno contencioso, por el hecho de que no llegó la notificación y la entidad se limita a ello. En este caso, ¿es correcto o normal que las entidades se limiten y no sigan con el canal de actuación que indica la ley? Bueno, partimos de la premisa que quien señala el domicilio legal es el administrado. Si el administrado se ha acreditado ante la institución con un correo electrónico, por ejemplo, o una casilla electrónica, evidentemente será esa casilla o ese correo a donde debe llegar la notificación. La institución no está autorizada para cambiar la modalidad, porque el dueño del domicilio
el actor en el procedimiento es el administrado, no la administración. Y en ese sentido, si la pandemia lo ha agilizado o lo ha formalizado, es solamente una manera a través de la cual el domicilio que el Código Civil ha determinado se va a llevar a efecto, pero eso no le corresponde a la institución cambiarlo. Y eso puede ser denunciado o puede plantearse una queja por defecto de tramitación. Gracias, doctor. Y Siguiente consulta. vamos acabando, ¿no, Denise? Creo que Sí, teníamos... tenemos hasta las... Todavía tenemos espacio suficiente, doctor, pero usted nos indica, estamos atentos. La siguiente consulta, doctor. Respecto a los procedimientos electrónicos, no tiene efectividad en los gobiernos locales. Doctor, ¿qué hacer cuando no responden a las peticiones ante los gobiernos locales en el contexto de los procedimientos electrónicos? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que determinar en qué medida los gobiernos locales, y habría que ver de dónde también, efectivamente no están comprendidos dentro del ámbito de la legislación que se ha aprobado de estos procedimientos electrónicos. La ley del procedimiento administrativo general claramente, cuando desarrolla el ámbito de aplicación, no excluye a nadie. Más aún, el inciso octavo del artículo primero de la ley dice que también forman parte del concepto de entidad de la administración pública las personas jurídicas de derecho privado que prestan servicios públicos y ejercen potestades administrativas. Caso lo que fuera Enel hasta hace poco, ahora Plus o Luz del Sur, que son entidades privadas transnacionales y que son comprendidas dentro del ámbito de la administración pública en los llamados procedimientos trilaterales. Y en ese sentido ellos están obligados a actuar dentro de este marco. Ahora, es verdad que existen gobiernos locales o gobiernos de centro poblado menor que están en lugares distantes donde hay brecha digital, donde indiscutiblemente es imposible que nosotros podamos pedirle que actúen desde el punto de vista electrónico. Pero tendrá que irse adaptando el procedimiento al avance que tenga esta entidad, y porque además no olvidemos que en el capítulo de eficacia de los actos administrativos, la ley habla todavía de que se puede notificar por correo certificado o por fax, expresiones que para los que vivimos en las grandes ciudades resulta casi prehistórico, pero que en la realidad de nuestro país todavía subsisten y habrá que seguir acudiendo a ello. No descontextualicemos los fenómenos. Creo que la pregunta es un poco ambigua, no podemos generalizar de gobiernos locales. Hay gobiernos locales que sí están modernizados, otros que no, y será en función de la realidad de cada uno de ellos que tendremos que actuar, ¿no? Doctor, muchas gracias por absolver las preguntas, gracias por su generosidad. Son diversas las preguntas que formulan. La siguiente es, ¿qué mecanismos o normativa existe para propiciar la implementación del procedimiento administrativo electrónico en las entidades públicas? Bueno, yo creo que el procedimiento administrativo electrónico ya es una realidad en la ley. Los mecanismos de acceso a la información a través de los medios electrónicos como el correo electrónico, la casilla electrónica, también son una realidad. La interoperabilidad ya se está materializando desde hace algunos años con los mecanismos provenientes de la Secretaría de Gestión Pública. Lo que interesa es ir creando las condiciones para que estos procedimientos electrónicos se puedan llevar a efecto cada vez en forma más creciente. Y yo le propongo una cosa a Denise, ¿qué le parece? Las preguntas, habiendo 1000 personas, me podrían obligar a mí a pasarme hasta las 10 de la noche, yo feliz de la vida, si no fuera porque tengo compromisos con la universidad de continuar una maestría que estoy dictando. Pero yo no quiero de ninguna manera desatender, la gente tiene mucha expectativa y no por casualidad han llegado al millar de personas que han venido amablemente a acompañarnos a nosotros, que debemos sentirnos el Ministerio de Justicia y yo profundamente reconocidos por esta acogida, que lógicamente es al Ministerio de Justicia,
el gran protagonista de este evento. Entonces yo creo que podríamos de repente destinar a alguna persona que pueda sistematizar las preguntas, de repente ordenarlas de alguna manera, y con muchísimo gusto, usted, Denise, conoce mi correo, yo puedo encantadísimo hacerle en respuesta a su correo brevemente la solución de las preguntas y ustedes las canalizan. Espero que la vida no se acabe hoy día, felizmente no estamos en Florida donde hay un huracán esta noche, y entonces si usted tiene a bien enviarme esas preguntas, yo encantado de podérselas remitir de manera breve las respuestas y ustedes de ese modo canalizan a los respectivos preguntantes y creo que de ese modo cumplimos con ellos que con todo derecho quieren hacer sus consultas. Doctor, muchísimas gracias por el gesto. Agradecer también a nuestros participantes porque sin duda ellos se mantienen al pendiente de todo lo que usted nos está enseñando ahora. Solamente para recordar, gracias a usted, doctor, que el material que usted nos ha proporcionado ya se encuentra disponible en este momento en el chat de esta disertación y de la misma manera lo vamos a hacer extensivo en el chat grupal que tenemos a través de WhatsApp. En ese sentido, doctor, reiterarle a nombre de la doctora Ana María Martínez nuestro más profundo agradecimiento y por toda su generosidad al haber absuelto cada una de estas preguntas. A nuestros queridos participantes, expresarle también nuestro agradecimiento y pedirles que sigan atentos a nuestras próximas actividades. Doctor, si usted desea dejarnos alguna reflexión final, el espacio es suyo. Muchas gracias, Denise, muy amable. Mi saludo final a la doctora Ana María Martínez, gran amiga nuestra, y mi profundo agradecimiento a los 1000 participantes que han tenido la generosidad de acudir a esta importante convocatoria que cada vez se acrecienta gracias a la idoneidad de la Dirección General que tiene a su cargo Ana María Martínez. Estamos comprometidos por muchísimas razones con el Ministerio de Justicia. Desde que yo nací, soy parte del Ministerio de Justicia. Mi padre fue director general del año 46 y yo nací en el 47, así que nací en el Ministerio de Justicia y me conocían los viejos funcionarios que yo iba a correr por los pasillos del Ministerio de Justicia cuando era pequeño. Así que vaya si no le tendré cariño especial a este ministerio. Así que verdaderamente comprometido con el ministerio, con los 1000 participantes que el día de hoy creo que nos han llenado de gozo y de esperanza por nuestro país, porque creemos en que somos la mayoría y que tenemos que cambiarlo en algún momento. Y quedo a la orden siempre cuando el ministerio me convoque a la hora que sea necesario. Muchas gracias. A usted, Eh, doctor, las gracias. Muchas Denise, si gracias. me permites un Doctor, adelante. ratito. Sí, solamente para agradecer al doctor Pedro Patrón Bedoya por su excelente exposición y a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. El Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, siempre está trabajando para darles la mejor calidad de capacitaciones y de eventos académicos en todos los temas que se maneja en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor Pedro Patrón, y será hasta otra oportunidad. Gracias, Denise. Adelante, por favor. Muchas gracias a nuestra directora general, la doctora Ana María Martínez. Muchas gracias, estimados participantes. Muchísimas gracias, doctor Pedro Patrón Bedoya. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes.